Continuamos con esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, un día de muchas actividades, de muchísimas conferencias y ahora uno de los temas más importantes, un tema de agenda, de actualidad, que sigue generando incertidumbre y todos queremos escuchar qué es lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel regional, sobre esta nueva actualidad, con expertos de renombre nacional e internacional. Así que estamos muy contentos de tener este panel hoy, Micaela. Sí, totalmente. El panel de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático es un tema de agenda urgente que es necesario conocer y tratar. Entonces, qué mejor poder tener expertos que nos hablen del tema y poder entender mucho más en profundidad lo que este tema significa. Este panel lo va a estar moderando Mariano Luna, así que te cedo la palabra para que dirijas todo. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión me toca moderar. Es una moderación que obviamente me interesa porque es un tema relevante cada vez que discutimos temas internacionales en el SERI. Es un tema que las nuevas generaciones lo toman realmente muy seriamente. Además, digamos, de su compromiso social o de su compromiso ambiental, digamos, también hay enfoques que tienen que ver con la parte académica, con la parte de la generación de iniciativas y de ideas del tema. Como bien comentó Micaela, lo hemos titulado al panel Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, la agenda urgente, porque realmente lo creemos así. Necesitamos tomar cartas en el asunto en forma rápida, en forma urgente, y es por eso que lo titulamos de esta manera. Y además porque creemos que tenemos que generar una agenda disruptiva, una agenda de cambios reales. Yo me acuerdo cuando iniciamos el SERI, estábamos hablando de momentos donde transcurría la COP7, es decir, la Conferencia de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Hoy estamos ya por la 26. Y me acuerdo que había muchos temas que ya estaban en la agenda, pero nunca se trataron como debería, y lo que vamos viendo año a año es que sigue habiendo un deterioro generalizado del medio ambiente y eso obviamente repercute sobre la calidad de vida actual y futuras. Pero vamos rápidamente a los expositores. Primeramente le voy a dar la palabra a Pedro Friedrich, ¿sí? Bueno, el SERI también lo llama como Peta Friedrich, pues ya hemos hecho otras cosas con él y la verdad que nos sentimos muy a gusto con Pedro como expositor de nuestras actividades. Pedro es presidente del directorio del Sistema B Argentina, estudió Ciencias Agrarias y se formó como empresario en el IAE. Hace 25 años está a cargo de la empresa B Tonka S.A., esa empresa es fundadora y cofundadora de unas 7 ONGs del campo social, ambiental y empresarial. Así que, Pedro, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Mica. Muchísimas gracias, el SERI, por permitir este espacio, ¿no? Este espacio de compartir cosas que son realmente importantes. Antes de arrancar, siempre me gusta pedirles permiso a toda la audiencia y estar de acuerdo que queremos tener en este momento, en estos minutos, una conversación valiente. Hablar de lo que hay que hablar. No dejar las cosas afuera y no ir por el contorno. Y en esa línea les quiero comentar que tengo 5 hijos. Es lo que más quiero en este mundo. El problema es que estos 5 chicos se criaron en un planeta completamente distinto a lo que fue el planeta en el que me crié yo. Mi planeta era infinito, no tenía ninguno de los problemas de los que hoy se está hablando. Calentamiento global, inequidad, los polos que se derriten, bien. El planeta de mis 5 hijos es un planeta que tiene todos estos problemas de los que se está hablando, pero tiene algo mucho peor, que es que detrás de todos estos problemas hay un mensaje apocalíptico. Que si no hacemos algo pronto, esto puede ser un lugar muy incómodo para habitar.
Y ahí yo tomé como padre y como ciudadano una decisión importante que me va a acompañar hasta el último de mis días, que es no hago más nada que no tenga propósito, que no tienda a mejorar la situación del planeta y de la sociedad. Y si tiene propósito, me sumo como pueda. Lo que quiero hacer junto con ustedes hoy es tratar de cambiar el final de esta historia. Creo que podemos hacerlo. Tenemos que tomar decisiones valientes. Tenemos que tener el valor y la ética de reconocer de que el camino por el cual vino transitando la humanidad en estos últimos 200, 300 años no fue el camino correcto. Lo tenemos que reconocer. Y por eso quiero invitarlos a construir juntos algo que yo estoy tendiendo a llamar la nueva economía, en contraposición a la vieja economía, que es la economía que nace hace 200 o 300 años en la Revolución Industrial y que nos ha traído los problemas de los cuales hoy estamos hablando, ni más ni menos. Cuando hablo de vieja economía, yo hablo cariñosamente de una vieja economía, porque todos nosotros somos producto de esa economía y que a muchos de nosotros no nos ha ido tan mal, a pesar de los problemas que tiene la vieja economía. Lo que sí tenemos que tener en claro es que esa economía, el planeta no la necesita más. Necesita que haya una nueva economía que esté basada en regenerar y en resolver los problemas que nos trajo la vieja economía. Hoy estamos consumiendo 1.6 planetas. Es decir, si el planeta fuera una cuenta corriente, estamos sacando 1.6 veces más de lo que entra a esa cuenta. Podemos hacer un cálculo rápido cuando nos quedamos sin saldo. Si recordamos las palabras de Milton Friedman, que decía que el negocio del negocio es el negocio, y que la forma de hacer negocios era maximizar la utilidad y minimizar los costos. Ese fue el modelo mental con el cual se desarrolla esta vieja economía, bajo ese paradigma. Claro que a la vista de un planeta finito eso fue un error, y que hoy lo tenemos que reconocer valientemente y tratar de cambiar ese rumbo. Una cosa de la cual podemos estar absolutamente seguros es que esa vieja economía hoy está empezando a hundirse y se hunde con la velocidad con la que se derriten los polos o con la velocidad con la que se hundió el Titanic. El Titanic es un buen ejemplo para describir lo que a nosotros nos está pasando como humanidad. ¿Por qué? Porque no es que el Titanic está navegando con un capitán que está borracho de noche en un océano lleno de témpanos y a alta velocidad. El problema es que el Titanic ya chocó y se está hundiendo. Y nosotros somos los únicos que pueden evitar que se hunda definitivamente. Y para eso necesitamos hacer algo que es un concepto nuevo que nos recae a todos los individuos, a todos los seres humanos del planeta, que es la colaboración extrema. O sea, hoy tenemos que hacer cosas sin preguntar quién es el culpable, el responsable, si esto es el gobierno o los políticos o los empresarios. Si yo puedo hacer algo para evitar que este barco se hunda, éticamente yo tengo que hacerlo. Si no puedo hacerlo, está todo bien. Alguien lo va a tener que hacer por nosotros. Otra cosa que es importante que tengamos en claro de que nadie y ninguno de nosotros es capaz de imaginarse hoy la velocidad con la que se están transformando las cosas, lo bueno y lo malo. Estamos en un mundo que está viajando a altísima velocidad. Y puede ser que el año que viene nos cueste reconocer el mundo que estamos teniendo hoy. Esa es la velocidad con la que estamos cambiando. Pero ahora queremos hacer algo que yo creo que es el bote salvavidas que tenemos,
o es el elemento que tenemos para tapar ese agujero que tiene el casco de este barco, y que es crear juntos, todos nosotros, crear ahora, en este momento, la nueva economía. Y ahí les propongo un ejercicio muy sencillo. Dibujemos en un pizarrón imaginariamente 4 columnas. En la primera columna ponemos los problemas que tiene el mundo. Tiene un montón de problemas. Seguramente se nos van a ocurrir un montón. A mí una vez haciendo el ejercicio se me ocurrieron 101 problemas. En la segunda columna podemos hacer un poco de inteligencia colectiva todos juntos y tratar de imaginarnos cómo podríamos resolver esos problemas. ¿Qué mecanismos, qué iniciativas habría que arrancar para que esos problemas se puedan técnicamente resolver? La tercera columna, que es la que a mí más me gusta, es cómo podemos hacer de las soluciones de estos problemas un negocio. Y la cuarta columna, cómo podemos apalancar el negocio que soluciona estos problemas. Esto, en grandes rasgos, es la nueva economía. Es una economía que dentro de su modelo de negocio tiene implícito la solución de uno de los tantos problemas que tiene el mundo hoy. Si queremos estar seguros y no tener más ninguna duda de que la vieja economía necesita morir y renacer como nueva economía, quizás nos tengamos que hacer 3 preguntas. Son preguntas ácidas, son feuchas, pero está bueno hacérselas. La primera pregunta, en el caso de yo ser empresario o emprendedor o un ciudadano, es mi negocio o lo que yo estoy haciendo en este momento, supongámoslo crecer mucho, mucho, mucho. ¿Eso es bueno para el planeta o no? La segunda pregunta sería, ¿el planeta necesita que mi negocio exista? ¿O le da lo mismo o hasta prefiere que no exista porque es un negocio que demanda fuertemente recursos sociales y ambientales? La tercera pregunta, resume un poco las otras dos, es definitiva. Es la pregunta, ¿estoy yo en el negocio correcto en vistas a la problemática planetaria que estamos teniendo? Las respuestas por lo general son no. Por lo general, la vieja economía está muy presente hoy todavía y tiene que valientemente cuestionarse, y una de las formas para que no quede ninguna duda es hacerse estas 3 preguntas. Y a raíz de esas 3 preguntas y los probables nos, yo les quiero dar una recomendación desde la impertinencia total, ¿no es cierto?, a todos los CEOs del mundo. Es que si ellos no incluyen esta temática dentro de su próxima reunión de planeamiento estratégico, probablemente estén haciendo mal su trabajo, estén poniendo en riesgo el valor de la acción de la empresa. Es necesario transformarnos. Hay muchas formas de transformarse, hay transformaciones que permiten hacer una transición de vieja a nueva economía, pero el que quiera quedarse en la nueva economía porque todavía le trae alguna rentabilidad importante, que sepa que lo está haciendo a costas de la posibilidad de tener una vida digna de las futuras generaciones muy cercanas. Hay una nueva economía, y esa nueva economía que ya muchas empresas la están transitando, tiene un montón de ventajas. Si yo llego a descubrir mi camino de vieja a nueva economía, de repente me encuentro en un lugar donde tengo mercados emergentes por todos lados. Son mercados que solucionan los problemas de la vieja economía, que mejoran la vida de las personas y de las que no nacieron todavía. Somos parte de la solución, dejamos de ser parte del problema. Podemos cooperar entre las empresas porque el mercado es muy vasto, es muy grande.
tenemos muchos problemas a resolver y en corto tiempo. Pero una de las cosas importantes que nos va a pasar si logramos transformarnos de vieja a nueva economía es que vamos a deshacernos de la actual mordaza del crecimiento. Las empresas de vieja economía no están llamadas a crecer porque con su crecimiento aumenta los problemas que tiene el planeta. Pero si vamos a la nueva economía, donde mi modelo de negocio resuelve los problemas de la vieja economía, por Dios que crezca y rápido esa empresa, porque cuanto más crezca, más problemas resuelve. Eso lo tenemos que tener en claro. Se habla del triple impacto. El triple impacto es que las empresas no debieran considerar solamente la dimensión económica y maximizar los números de la empresa, la rentabilidad, el valor de la acción, sino deberían tener en cuenta también el ambiente y la sociedad como parte de su negocio, como parte de su modelo de negocio. Y ahí les digo que algo que esté apoyado en 3 patas está mucho más firmemente apoyado que algo que está meramente apoyado en 2 patas. Estar en la primera fila del suceso, estar adelante, estar en la nueva economía, ser protagonistas del cambio y de la transformación, tiene la ventaja es de que yo veo lo que hay adelante. Si yo veo lo que hay en realidad, baja mi angustia. Cuando baja la angustia, veo más claro y tomo mejores decisiones. Entonces, vayámonos a la primera fila. Lo bueno es que esa primera fila tiene 7.500 millones de butacas. Hay lugar para todos. Esto es una gran fiesta a la que están todos invitados. Atrás nuestro, y sin ninguna duda, hay una gigantesca ola verde, por darle un color, a tono. Es una ola que viene con enorme velocidad y tiene muchísima energía, muchísima fuerza. Tenemos la opción ahora de negarla al mejor estilo Trump, Bolsonaro, decir que es un cuento chino. Y la otra es tomar conciencia que de la ola está y lo mejor que podemos hacer es montarnos arriba de la ola y surfearla hacia la nueva economía. Y para terminar, quería compartirles con ustedes un poco una sensación que yo tengo, es que el final de esta historia no está en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es el próximo paso que vamos a dar, el próximo paso de colaboración extrema que vamos a dar. Sobre ese paso tenemos pleno control. Sobre el final de la historia no. Pero si todos damos ese paso en la dirección que sabemos que tenemos que ir, quizás el final de la historia sea otro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tus palabras motivadoras, como siempre. A mí me gusta que hables desde el corazón y de tus perspectivas. Yo tomo algunos conceptos que me parecieron valiosos. Por un lado, esto de hablar valientemente, ¿no? Este es un tema que no es un tema más, sino es un tema que además de poder ser tratado en forma académica o en forma basadas en políticas públicas, es un tema también que, digamos, que nos envuelve a nosotros como ciudadanos, como personas de este mundo. Entonces, tomo tu concepto de la conversación valiente, tomo tu concepto del propósito, me parece que es fundamental, y en eso nosotros lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones de internacionalistas están con un propósito ambiental, están mucho más involucrados y de hecho, en el marco de este congreso estamos armando una Agenda 2030 donde se están incorporando temas nuevos, ¿no? y muchos relacionados con la parte ambiental. Y el último tema que engloba muchas cosas, esto de pensar una nueva economía. Pero si te parece, después lo seguimos conversando, ¿sí? Bueno, y ahora presento a Luis Lieberman, otro conocido de nuestro centro de estudios. Luis Lieberman es antropólogo, director y fundador
del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. También dirige el proyecto de creación del Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, IUAS, y el programa universitario de la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo. También es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y ocupó diversos cargos en el sector público, viceministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, director de Educación Privada y secretario de la Universidad de Buenos Aires en su ciclo básico común. Bueno, te damos la palabra, Luis. Muchas gracias al CERI, a sus organizadores, a los marianos, a Micaela. Felicitaciones por este encuentro que tiene una cuestión tan atinada, tan necesaria y honestamente a priori adhiero todo lo que dijo Pedro, por lo tanto podría haber sentado y concluir acá mi exposición, pero esa discusión sobre que el cambio de agenda implica gestar una economía del bien común y una economía solidaria es seguramente uno de los ejes por los cuales debería transitar la humanidad. ¿Qué nos preguntábamos antes de la pandemia? ¿Cuál era nuestra agenda? En nuestro caso, nos preguntábamos sobre cómo potenciar la lucha por el derecho humano al agua. Desde nuestro punto de vista, la necesidad de fortalecer ante un nuevo gobierno en nuestro país el trabajo formal y protegido en contextos de vulnerabilidad. Nos planteábamos los debates sobre cómo restituíamos la educación como un elemento de movilidad social ascendente. Nos preguntábamos si el Estado era el único actor monopólico en políticas públicas. Nos preguntábamos, como muchos de ustedes, si los objetivos del desarrollo sostenible seguían siendo el encuadramiento posible para pensar el futuro. Pensábamos en el futuro, no hablábamos de normalidad, hablábamos de futuro, porque la normalidad tampoco era muy normal, objetivamente, antes de la pandemia, dado que en esa etapa previa y en el estructurante posterior, esta etapa que podríamos denominar de liminalidad, una frontera que tiene códigos propios en sí mismo, tiene la misma recurrencia, que son las desigualdades. Sucedió el mes de marzo y la pandemia expuso directamente la fragilidad de nuestros sistemas. Nuestras economías colapsaron, los sistemas de salud se derrotaron, los sistemas educativos fueron cancelados, los sistemas de protección civil desbordados. Objetivamente nos encontramos ante una profunda incertidumbre, una incertidumbre que es recurrente en nuestra historia, fruto de la fragmentación sociocultural en la que vivimos. Y lo que hicimos, aparte de tratar de entender de qué se trataba la cosa, es tratar de escuchar. Y escuchamos algunos referentes globales que nos traían algunas palabras inspiradoras. En otra dimensión creo que las palabras de Pedro fueron muy inspiradoras, porque alienta a la valentía y a la decisión. En este caso voy a mencionar a otro líder, que fue el Papa Francisco. El 27 de marzo, frente a una Roma distópica, se dirige a los pobres, a los ricos, a los poderosos, a los débiles, a mujeres, a hombres, a niños, y nos dice a todos nosotros que todos estamos en la misma barca, que todos somos muy frágiles, que estamos desorientados, pero que necesitamos estar juntos porque nadie se salva solo. Ese es un testimonio que nos alienta a pensar juntos y a buscar soluciones colectivas para lo que viene después de este momento liminal. Esto es, seguir hablando, seguir luchando para mitigar las desigualdades más extremas que en esta etapa se hicieron evidentes. Es un debate permanente que debe trascender más allá de las fronteras semánticas e ideológicas. Desigualdades que muy pocos tengan mucho y que muchos tengan muy poco. El hambre en el mundo es un crimen que no nos podemos permitir. Y a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no podemos aceptar que esta forma de injusticia se exprese en una mera cultura del descarte. Esto lo dice el Papa Francisco en una reciente encíclica que se llama Fratelli Tutti, Hermanos Todos, y de la cual aconsejo leer, entender y discernir. En este sentido necesitamos pensar en qué medida la economía que viene de la mano de la tecnología y de las innovaciones sociales que requiere el progreso están asociadas profundamente a un modelo de decisiones que nos lleven a una mayor equidad e inclusión social. Metáfora, los 7.500 millones de espectadores sentados delante de nosotros en esa butaca global que en todo caso no habla de un mercado sino de una economía de carácter social. También esta es una concepción muy visible en el pensamiento del Papa Francisco, de la cual nosotros aceptamos y compartimos, que es la idea de una visión poliédrica del futuro, ni apocalíptica ni tecno-optimista, ya que esas reducciones, apocalíptica o tecno-optimista, nos llevan habitualmente a decisiones de corto plazo, decisiones que tienen más que ver con el miedo que con la educación. Obviamente hay una cuestión de desarrollo y desde nuestro punto de vista el comienzo está en el agua. ¿Por qué?
por varias razones, pero la primera es que el agua es vida y sin agua no hay vida. ¿Cuándo comienza este debate? Cuando la humanidad se da cuenta, en la década del 70, que el valor antrópico de la contaminación que afectamos en el planeta está generando ni más ni menos que la destrucción del propio planeta. Los límites del desarrollo y la posibilidad de diseñar una economía sustentable tienen un hito fundamental en 1972, ustedes lo recordarán, la conferencia sobre el medio humano que hace las Naciones Unidas, una de las tantas cumbres de la Tierra, donde se fija el primer estatus internacional de normativa aplicada al medio ambiente. En relación al agua, 5 años después, en la conferencia de Mar del Plata, se empieza a hablar del derecho humano al agua, que tarda muchísimos años más en legislarse como tal. En la conferencia de Mar del Plata se expusieron los hechos básicos que convierten el agua en un tema preocupante y recurrente en la agenda política internacional, donde hay dos visiones: que el agua es un bien escaso, en los términos de su producción lo es, o antagónicamente que el agua no es un bien escaso, pero que tampoco tenemos la financiación adecuada para utilizar los mares a efectos del uso humano posible. Para que se haga una idea, solo el 3% del agua disponible en la Tierra es apta para el consumo humano, y de ese 3%, el 75% se utiliza con fines agrícolas. En este sentido, podríamos mencionar cada hito internacional que tiene la cuestión del derecho humano al agua, pero que básicamente nos llevan al año 2010, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento. En esa declaración se exhortan a los estados nacionales a propiciar la capacitación, la transferencia de tecnologías para ayudar a los países, y en particular a los pobres, a proporcionar un suministro de agua potable, saneamiento saludable, limpio y asequible para todos. Naturalmente, esto es una cuestión que vamos a volver a retomar en el año 2015. El año 2015 quizás fue el año para mí de mayor esperanza en los últimos tiempos. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la Declaración 2030 de Naciones Unidas, donde se instituyen los objetivos del desarrollo sostenible, tan emparentados con ese concepto de economía que nos proponía Pedro, y los acuerdos de la COP21 de París, nos dieron una plataforma global que prácticamente nos planteó cuál era el currículum para una pedagogía del cambio, esto es, la agenda del futuro, entendido que el futuro estaba siendo interpelado. 2 años después, en Roma, el Papa Francisco hace un discurso en un seminario que organizamos con la Pontificia Academia de Ciencias, donde dice, palabras más, palabras menos, que la alteración del ciclo del agua afecta a ecosistemas y formas de vida en todo orden, acentuando desigualdades. Y que lo debemos ver principalmente en la Amazonía, donde el impacto del extractivismo depredador genera la destrucción del principal bioma planetario que aporta el 15% del agua que consume la humanidad. Pero también nos dice, no nos dice esto es apocalíptico, dice con nuestro poco podemos hacer mucho, y este es el desafío. Cambio climático y la consecuente escasez de agua potable y segura es una amenaza creciente en el planeta. La cuestión no es marginal, sino fundamental y urgente, dice el Papa. Toda persona tiene derecho al agua potable. Y en este sentido, repensar los objetivos del desarrollo sostenible nos hacen vincular esa problemática con la agenda que debemos trazar a futuro. En este sentido, creo necesario vincular el tema del desarrollo sostenible y las innovaciones sociales y tecnológicas en la medida que esa conjunción es propiciatoria de una economía del bien común. Para esto tenemos que entender algo que pasó en estos últimos años. La Agenda 2030 ODS es una agenda que surge subsidiariamente por el fracaso de una primera agenda que plantean Naciones Unidas en el año 2000, que se llamó Agenda Objetivos del Milenio. Esencialmente, los objetivos del milenio fracasan porque quienes enuncian esa agenda la plantean solamente para un grupo de países y dejan de lado a las empresas y a la sociedad civil en la construcción de ese futuro que requiere participación, comunidad y mejores formas de relación y, a mi criterio, también de democracia. Los emprendedores dicen que cuando algo ha de fracasar, que fracase pronto. Así podemos empezar de vuelta. Y en este sentido, el análisis de 15 años después de planteados los ODM no fueron sustantivos en su implementación, la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible nos planteó una nueva posibilidad de pensar ese futuro, pero con un agravante. No podemos llegar al 2030, y en términos del cambio climático, planteándonos repensar las formas en que el giro planetario, lo que se llama, lo que decía Pedro, del 1.6 de consumo del planeta que estamos haciendo, el calentamiento global, la alteración del ciclo del agua. No podemos pensar que el aumento de los gases de efecto invernadero sean repensados en el 2030 hacia el 2060, porque no le podemos garantizar a nuestros nietos y a nuestros hijos que haya 2060.
Esto es parte del desafío que nos debemos. En ese sentido, si bien los ODS deben ser comprendidos como un proceso en curso, nos fijan dos herramientas básicas para poder entenderlos y ponerlos en práctica. Por un lado, la cuestión de pensar una hoja de ruta tecnológica y por el otro lado, la necesaria planificación de escenario para la toma de decisiones. En el primer caso, me parece muy interesante tomar un concepto que es el que plantea Amartya Sen. Dice, una innovación social es un expansor de libertades. Y en el segundo caso, uno de los principales autores de los ODS, uno de los principales actores políticos que trabajaron en los ODS, que es Jeffrey Sachs, plantea que los escenarios son retroproyectivos. Esto es, pensemos el futuro y vengamos hacia aquí para entender cómo caminamos ese futuro. Luis, sí. Estamos un poco cortos de tiempo, así que cuando puedas hagamos algún resumen, si te parece. Genial. Sí. Gracias. Yo digo que la visión de los escenarios nos tiene que llevar a repercibir el futuro mediante una consideración de alternativas simultáneas. Buscar un conocimiento alternativo, buscar flexibilidad, buscar entender cómo cada una de las acciones que intervienen en este proceso no son específicas, no son dogmáticas, pero que tienen que ajustarse fundamentalmente a entender que el bien común es superior al interés particular. Y ahí es donde se instituye lo que Pedro nos desafiaba, como una economía del bien común, una economía solidaria. Ahora bien, en el marco del mundo de desigualdades en el que vivimos, estas consideraciones son necesarias para poder repensar cómo se constituye el derecho humano al agua. En nuestro mundo, donde tenemos regulaciones locales para el agua de superficie, para el agua subterránea, no tenemos ninguna regulación para los ríos de nubes que dan sentido a las cuencas paulistas y del río Paraná. Y sin embargo, haría falta pensar que la gobernanza global del agua requiere una participación colectiva mucho más amplia. Yo termino estas primeras líneas, estas primeras palabras, entendiendo que la economía global es un proceso crítico siempre y cuando se oriente a abrirnos al mundo de la economía y las finanzas de la vieja economía. Y cito que me parece interesante retomar la idea de la esperanza. Cito nuevamente a Francisco. Francisco dice, invito a la esperanza porque es audaz, porque sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades que estrechan el horizonte y se abre a los grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Sé que estamos cortos, pero gracias, Pedro. La verdad que encontré inspiradoras tus frases y seguramente ahora Felipe nos va a ayudar un poco más. Luis, muchísimas gracias. Tus palabras también fueron inspiradoras. Comentaste las palabras del pontífice y, bueno, muy atinentes a este panel. El tema del agua, que es algo que ahora, si querés, profundizamos un poco. Y bueno, y los ODS, que, bueno, es un tema recurrente, sobre todo de los universitarios, ¿no? De los OMD, los OMDS, y su evolución y su eficacia, ¿no? Que es un tema que, si les parece, después pimpoñamos un minuto. Felipe, te voy a pasar la palabra a vos. Primero te voy a presentar. Te voy a pedir, por favor, que seas bastante corto, digamos, resumido, sintético, dentro de tus posibilidades, porque estamos con poco tiempo en el marco del Congreso. Felipe es investigador sobre ecología política, conflictos ecológicos y epistemologías descoloniales. Disculpen. Fue doctor por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y es profesor adjunto del Instituto de Humanidades, Artes y Ciencias, profesor Milton Saltos, de la Universidad Federal de Bahía, entre otras universidades. Así que, Felipe, te pasamos la palabra. Muchas gracias a todos y todas por la organización del encuentro, por invitarme de participar aquí con ustedes. Muchas gracias a Luis también por su charla. Una lástima que no pude escuchar a Pedro. Yo hablo desde una situación muy difícil, a donde la cuestión de la urgencia se ha tornado todavía más urgente, que es la situación trágica que vivimos en Brasil, que ustedes seguramente están acompañando, ¿no? Una situación de una aceleración de la destrucción, ¿no? Los cambios como cambio climático y los cambios de
de utilización del suelo y todo se ha transformado en un proceso de destrucción masiva, ¿no? La actual política del gobierno brasileño es extremadamente agresiva contra la naturaleza y contra la diversidad de los pueblos. Eso todo se ha sido agravado con la pandemia del COVID-19 y extremadamente relacionado. No será una sorpresa si en muy poco tiempo las próximas pandemias globales van a tener principio justo en Brasil, asociado con la deforestación de la Amazonía y de los otros biomas aquí. Y un producto de la violencia en Brasil contra la tierra. Eso no es un problema de los brasileños, no es un problema de Brasil, eso es un problema de toda la gente del mundo. El problema del genocidio de los pueblos indígenas, el problema del genocidio de la diversidad de gente en Brasil, no es un problema de los brasileños, es un problema de todo el mundo. Esta palabra con la cual yo trabajo aquí, epistemologías, está relacionado con las ideas. Es un momento que necesitamos escuchar otras ideas, las alternativas, como ha hablado Luis, ¿no? Escuchar a la otra gente que está sufriendo la perseguición aquí del gobierno, está sufriendo distintas formas de aniquilación de su existencia, sus formas de lidar con el espacio, con la selva, con el agua, con el ambiente. Son las poblaciones indígenas, las poblaciones que ocupan tradicionalmente el territorio, que en Brasil hay muchas formas distintas, ¿no? Los palenques, los quilombos, la agricultura camponesa. Esto es una posición que está directamente también asociada con la cuestión del desarrollo. Desenvolvimento que hablamos aqui. Em Brasil se habla de envolvimento, não somente desenvolvimento, mas como envolver-se mais. Não é como pensar em futuro e o desenvolvimento, sino repensar a forma como compartimos o território, compartimos o espaço de vida desde a política, uma crítica pues de la crisis del sistema de representación y de la salida de la democracia que estamos enfrentando aquí, pero mucho más profundo, como la forma como nos relacionamos con los seres no humanos, con los paisajes, con los ríos, con la selva, con el mar, con los manglares, todos sistemas que están sufriendo un ataque tremendo. Eso todos son cuestiones urgentes, no es como en los 90 los años 90 que hablamos del desarrollo del futuro, propuestas para en 30 años, en 50 años. La cuestión es urgente, no hay como postergar a más. No hay como hacer planos muy longos, muy lejos, si en el momento estamos matando el futuro. Es desde este punto que hablo en una perspectiva de la ecología política, pues la cuestión del poder y de la economía asociada con el sistema ecológico, ¿no? El ambiente como a donde todos estamos compartiendo la posibilidad de reproducción de la vida. El COVID ha acelerado los procesos de destrucción y las inigualdades históricas y las contradicciones históricas. En casos de países como Brasil, no es justo una mala administración, una pésima administración como la de Bolsonaro, como en Estados Unidos de Trump, que ha producido tantas muertes y además un genocidio de los pueblos indígenas aquí. Eso está asociado con procesos que ya venían se pasando, pero que se estaban camuflados, ¿no? Estábamos por bajo del pano que los gobiernos anteriores también han maltratado el territorio y la diversidad de conocimiento de la gente en Brasil y han maltratado las mejores ideas de nuestra Constitución Federal de 88, ¿no? de un país plurinacional donde las distintas formas de cohabitar aquí son posibles para una idea de una nación, de una forma de desarrollo, una forma de explotación económica. El COVID ha mostrado que ese sistema no es posible más. El COVID ahora asociado con los incendios de la Amazonía, los incendios del Pantanal, son dos biomas que no son biomas de Brasil,
Son biomas del continente viajado en América Latina. Pantanal está compartido con Bolivia, está muy cerca de Argentina también. En la Amazonía son diversos países. Nadie lo tiene el derecho a la destrucción y a una superexplotación de este bioma. Y nada se puede imponer a la gente que vive ahí desde una forma muy antigua, muy tradicional, cómo debe ser su futuro o su transformación desde sus propias perspectivas, su autonomía de gobierno, ¿no? Este momento de urgencia que Brasil enfrenta es un momento de mucha depresión, de mucha tristeza, de muchas pérdidas de gente. Pero es un momento, además, también de cambios necesarios. Si nosotros estamos sufriendo ahora, será mucho peor para las futuras generaciones. Yo pienso que yo tuve la oportunidad de conocer a muchos jefes indígenas que se han muerto ahora. Yo tuve la oportunidad de conocer la Amazonía, Pantanal, pero tengo certeza que las próximas generaciones no van a conocer ni los sabios ni la selva. Y tampoco los ríos que corrían libres por la selva. Eso no son cosas políticamente que se podemos esperar hasta 2022, 2024. Hay que tener cambios que son urgentes. Estos cambios urgentes no se hacen solo. Ni en Brasil, ni Argentina, ni ningún país, ni Europa se va a ensinar. Pero son una nueva perspectiva de una solidaridad global, antinegacionistas, ¿no? Que vamos a enfrentar este momento desde donde la urgencia de la emergencia del sistema de vida nos convoca a hacer. Y es desde ahí que la diversidad de ideas no son justo alternativas de posibilidad, pero de urgencia. Tenemos que aprender a cómo convivir y cohabitar el planeta. Felipe, necesitamos por favor a ver si podemos cerrar la idea. ¿Te parece, por favor? Sí, justo para concluir, eso que estoy diciendo es que no es solamente de hablar de un otro mundo posible, pero de mirar los mundos posibles. Para encerrar, los voy a mencionar un poema de líder indígena Ailton Krenak, que es uno de los más brillantes intelectuales en Brasil, que se llama Un Otro Cielo. Se ha ido incluso ya que siempre ha sido oculto en los pliegues del tiempo, inescapable como un rayo en la noche oscura. Desciende a la tierra para traer dolor y locura. Escondido entre los pliegues, entredormido como la obra de un genio que falla, porque nunca supo lo bueno que en las alturas el cielo contiene, para mirar otros cielos y otros horizontes de cambio. Encierro esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. La verdad que las tres exposiciones conmovedoras, digamos, es un tema que nos toca muy de cerca. La verdad es que estamos súper apremiados de tiempo. Les pido solamente algún tip, alguna idea. Nosotros somos internacionalistas, ¿sí? Analizamos las relaciones entre naciones. Entonces, les pido solo una idea. ¿Qué idea pueden darnos, digamos, desde el punto de vista del Estado, ¿no? Sabemos de la necesidad que haya una conciencia individual y social, pero desde la política pública, ¿qué acción concreta nos pueden dar? Les pido, por favor, 30 segundos a cada uno para cerrar la idea y seguramente luego en otra oportunidad vamos a continuar esto que está muy interesante. Luis, o Peta, o Felipe, vamos. Dale, arranco entonces. Sí, la recomendación que le puedo dar a cualquier gobierno, a cualquier estado, a cualquier ente de gobierno es que preste atención a un movimiento empresario de nueva economía que se llama Sistema B o las B Corps internacionalmente. Es un movimiento que está creciendo de manera exponencial, está proponiendo en todos los países una ley que es una ley de beneficio e interés colectivo para que los estados empiecen a favorecer a empresas que ya se han puesto en marcha
a resolver problemas ambientales y sociales que tiene el mundo. Si los estados empiezan a hacer esto, el mundo empieza a cambiar. Y eso es muy importante para todos. Gracias, Muchas Peta. gracias. Luis. Sí, 3 cositas. La primera, dice Chomsky, internacionalismo o extinción. La segunda, propiciar que los estados articulen sustantivamente la agenda global, creando nuevos ámbitos de gobernanza global a problemas complejos. Y la tercera, la profesionalización de la gestión estatal en el largo plazo, entendiendo la complejidad antes que la urgencia. Muchas gracias, Luis. Felipe. Estás muteado. Perdón. Desde la crisis del Estado que estoy mirando y casi un fin, una omisión activa del Estado, lo miro de afuera del Estado, ¿qué nos conecta por de afuera del Estado, afuera de los muros coloniales que nos separan y que podemos compartir en conjunto entre naciones y en las mismas naciones, entre los diferentes pueblos que formamos nosotros? Y lo miro sobre América Latina desde un punto de vista del fin de estas fronteras coloniales. Bueno, muchas gracias. Felipe, te comento que hay un número muy importante de estudiantes y de analistas brasileros que están siguiendo este congreso, así que muchas gracias tu punto de vista, sobre todo de la Amazonia. Y bueno, Peta, muchas gracias. Luis, nos quedamos sin tiempo, pero sin duda los invito, si les parece, a seguir esto en otro momento, hablando especialmente de este tema, que tenemos mucho por hablar. Un saludo grande a todos. Bueno, de esta manera Muchas gracias. damos por finalizado el panel de medio ambiente.